Buenas noches para todos. 24 de enero del año 2021 y bueno, vamos a tener un tiempo de bendición el día de hoy. Bienvenidos todos. Aquí estamos conectados. 9 de la noche hora Venezuela, 7 de la noche hora México. Aquí tenemos una solicitud ya de nuestro pastor. Vamos, estamos esperando que reciba la conexión para poder transmitir. Pastor, ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, aquí esperando esta entrevista. Por demás, estoy seguro será bastante edificante e interesante al mismo tiempo. Qué bendición y qué privilegio tenerlo con nosotros en este tiempo donde el mundo tiene tantas preguntas. Y yo creo que sería oportuno, pastor, antes de que entremos en temas proféticos, que podamos poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que le invito a hacer una oración para todas las personas que se están conectando ya. Claro, Padre, te damos las gracias porque nos escogiste para que fuéramos santos delante de tu presencia y para que anunciáramos las virtudes de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos llamó para que pudiéramos nosotros manifestar el reino maravilloso que nos está esperando a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. En estos tiempos que estamos viviendo, te pedimos, Señor, tu iluminación, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad, porque es el ministerio específico del Espíritu Santo y para que podamos nosotros consolar, edificar y exhortar a tu pueblo. Te ponemos en tus manos todas estas cosas y te damos gracias, Señor, por que nos has revelado la verdad y que podemos tener la paz en nuestro corazón de que nunca jamás nos dejarás ni nos desampararás y que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, pastor, como el tiempo apremia, lo primero que me encantaría saber su punto de vista con estos resultados que acaban de tener las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué podríamos encontrar bíblicamente de estas últimas elecciones? ¿Qué impacto tienen estas últimas elecciones con temas proféticos de la Biblia? Claro, bueno, en primer lugar es muy importante recordar que las profecías se tienen que cumplir. Y los Estados Unidos de Norteamérica, que se erigieron o surgieron con el bastión de la supremacía política, económica, militar desde 1945, cuando ganaron junto con Rusia y con Canadá, Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial, pues no hubo nadie que compitiera con ellos hasta los 50 cuando se levantó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Estados Unidos en los últimos 71, 72 años a la fecha, pues realmente ha sido una nación que ha tenido indiscutiblemente esta supremacía política, militar y económica. Sin embargo, en la Biblia, que es muy clara, nos muestra que Estados Unidos era imposible que pudiera tomar un papel primordial o preponderante al final de los tiempos, porque Estados Unidos no aparece en las profecías ni en las naciones de los últimos tiempos. Así que estábamos esperando, ¿verdad? Hemos predicado esto hace los últimos 3, 4 años, donde la profecía y la escatología bíblica no se le ha dado la importancia necesaria que ahora la mayor parte, muchos pastores están ya adentrándose, tratando de comprender mucho mejor las profecías. Y lo habíamos dicho desde hace algunos años, repito, que Estados Unidos no podía permanecer. Y ahora que se enfrenta Estados Unidos con este problema tan grande, donde la democracia ha estado comenzando a ser sacudida, donde están derrumbándose todos los fundamentos morales, principios de ética, de todos los códigos de conducta, donde todas las ideologías a nuestro alrededor somos testigos que se están derrumbando, pues Estados Unidos no podía permanecer. Yo antes de que vinieran las elecciones, en algunas entrevistas compartí que si los demócratas ganaban en Estados Unidos,
iba a ser muy difícil para, no solamente para el pueblo norteamericano, sino también para la iglesia cristiana, principalmente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, nunca pongamos los ojos en el hombre, ¿verdad? Porque no importaba si ganaba Trump o ganaba el señor Joe Biden, que ganó finalmente, las profecías se tenían que cumplir, ya sea con uno o con el otro. Así que nada más que podíamos creer que si hubiera permanecido el partido republicano, se hubiera extendido un poquito más las oportunidades de la iglesia para poder compartir el evangelio de la gracia, ya que no la persona de Trump, repito, ni la persona de Joe Biden, porque la Biblia dice que oremos, no importa el gobierno en el cual nosotros, la iglesia cristiana, estemos viviendo, debemos orar por nuestros gobernantes, respetar a nuestros gobernantes y orar, ¿verdad?, para que de alguna manera Dios toque sus corazones y pueda darnos gracia a Dios ante los ojos de nuestro gobierno. Entonces, el Partido Republicano pues traía la agenda de, era pro vida, en contra del aborto y en contra de todas las cosas que la agenda demócrata tiene contrariamente. Y esta es la razón por la cual ahora pues nosotros nos damos cuenta que se están acelerando las profecías, Isaac. ¿Por qué? Porque ahora ya con esta nueva elección y con este nuevo gobierno se está dirigiendo de una forma acelerada las profecías bíblicas y realmente tenemos muy, pero muy poco tiempo ya para poder desperdiciarlo. Sí, yo estuve leyendo mucho los comentarios de las personas que tuvieron interés en esta presidencia, y uno de los comentarios que me hicieron fue, porque yo también di un comentario con relación a las profecías bíblicas, y es, ¿qué hubiese pasado si hubiese ganado Donald Trump? Y yo digo, es que es cuestión de tiempo. No se trata de quién gane, sino que las profecías tienen que cumplirse. A mí me llama mucho la atención, pastor, porque he estado repasando nuevamente los dos libros, Hacia dónde va la humanidad, y también Irak, Siria y el Anticristo. Y qué interesante que todos los temas en estos capítulos cada vez como que van cobrando más sentido, y todo el rompecabezas como que se va armando, porque antes teníamos que esperar a ver qué sucesos podían acercar estas profecías, pero ya nosotros tenemos la bendición de poder palpar a través de la geopolítica y estos movimientos la veracidad de la Biblia. Y con relación a los temas proféticos, quiero hacer una segunda pregunta, y es, ¿de qué manera esta nueva política en Estados Unidos puede afectar a la nación de Israel? Muy buena pregunta, Isaac. Bueno, también sabemos claramente, ¿verdad?, que al expresidente Trump se le va a reconocer como el único presidente en la historia, sobre todo en los últimos 2-3 siglos de la historia de los Estados Unidos, que ha abogado porque realmente Israel se ha protegido y porque las naciones árabes alrededor de Israel pudieran ya congraciarse para que pudieran trabajar en paz. Y esto es uno de sus logros más grandes que él ha tenido, ya que antes de que él tomara la posesión en el año 2016, Israel tenía como aliados a Jordania y a Egipto nada más, que fue hace como 20, 30 años o 35, 40 años más o menos, que han sido las únicas naciones árabes que tenían una alianza con Israel. Pero cuando viene Trump, solamente en este año nos descubrimos que, bueno, de una forma impresionante, de repente los Emiratos Árabes Unidos, después Bahrein, y después Sudán, y después Marruecos. El movimiento de la embajada. El movimiento de la embajada, de eso voy a hablar después, pero de repente 4 o 5 naciones árabes se unieron a Israel. Sí. Y una de las preguntas importantes, para complementar lo que tú acabas de preguntarme o cuestionar, es ¿por qué estas naciones árabes se unieron a Israel? O sea, ¿cuál es el objetivo o qué estaban buscando estas naciones árabes al tratar de hacer una alianza con Israel, cuando realmente durante tantos años han sido enemigos? Bueno, es que la nación de Irán, desde hace algunos años que comenzó a centrifugar el uranio 235, que es el elemento para llevar a cabo la bomba atómica, y se puso en un papel o se colocó en
en una situación en la que amenazaba no solamente a Israel, sino a las naciones árabes. Claro, y cuando el año pasado bombardearon a la región de Arabia Saudita, los iraníes, y Estados Unidos no intervino porque no tenía ninguna alianza con ellos, los árabes en Arabia Saudita se sintieron desprotegidos. Rusia tampoco intervino, era lógico que no interviniera porque tanto Rusia, Irán y Turquía es un triunvirato de Naciones Unidas y junto con China también, que están tratando, ¿verdad?, de controlar el Medio Oriente. Entonces las naciones árabes comenzaron a sentirse desprotegidas y por esta razón comenzaron a buscar protección, sobre todo cuando Estados Unidos adquirió el avión de combate F-35, que es el avión de combate lo más superior que existe en aeronaves de combate militar, porque ni las naves rusas ni las inglesas, nadie ha podido superar al F-35 y ahora Israel le ha comenzado a vender los F-35 a los Emiratos Árabes. Ya la semana pasada tienen un trato y se están sintiendo mucho más fortalecidos en caso que sucediera lo que acaba de suceder hace algunos días, en caso que el presidente Trump se saliera como presidente y no pudiera reelegirse. Entonces, estas naciones árabes, ¿verdad?, pues ahora se sienten un poco más desamparadas. Es un futuro incierto la forma en cómo la nueva administración de la Casa Blanca va a trabajar con los países árabes, pero una cosa también es muy importante, ¿verdad?, que parece que la administración de los demócratas están tratando por todos los medios de establecer el Estado palestino dentro de la nación de Israel y hacer que Israel se retire de las áreas geográficas que ocupó en la guerra de 1967, como son las colinas del Golán, la Franja de Gaza y el Banco Oriental. Sí. Yo le hago esta pregunta de qué impacto tiene la nueva presidencia en Estados Unidos con relación a Israel, porque he visto con muchísima preocupación que hay muchos estudiantes nuevos de la Biblia que quieren indagar, quieren penetrar y discernir en temas proféticos, pero no están tomando en cuenta a la nación de Israel. Mi pregunta, ¿se puede estudiar profecías de los últimos tiempos sin tomar en cuenta la nación de Israel? Absolutamente de ninguna manera. Israel es el centro de todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque antes del 14 de mayo de 1948, cuando Israel se establece como la única nación soberana, libre, independiente, que lo ha logrado en un solo día, hasta 1948 no hay escritos o profecías bíblicas respecto que aclararan cómo iba a terminar esto, como lo estamos viendo. Pero cuando en 1948 Israel se constituye en una nación libre, soberana e independiente, de ahí en adelante ya se podían entonces cumplir todas las profecías de los últimos tiempos, porque, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38 y 39, se profetizó hace 2700 años que Rusia, Irán, Turquía harían una alianza con varias naciones más musulmanas y del norte de África para invadir Israel. Por ejemplo, el capítulo 38 de Ezequiel, que fue escrito hace 2700 años, en el versículo 8 dice así: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Esto fue escrito hace 2700 años, recogida de muchos pueblos. ¿Y qué otra nación fue recogida de muchos pueblos cuando en 1948 casi 5, 6 o 7 millones de judíos actualmente habitan en Israel? Pudo haberse cumplido. Entonces, ahora ya podía realmente esta profecía y esta próxima invasión que va a tener lugar cumplirse. En segundo lugar, la Biblia profetizó que el anticristo va a perseguir a los judíos. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 11, Zacarías capítulo 13 y 14, etcétera, etcétera. ¿Cómo podía cumplirse que el anticristo iba a perseguir a los judíos si los judíos no estuvieran en su tierra?
Y también se profetiza que los judíos iban a reconstruir el templo. ¿Cómo podía cumplirse la profecía de que fuera reconstruido un templo si no hubieran regresado a su tierra? Por eso en 1948 los judíos continúan siendo el termómetro de Dios para saber en qué tiempo nos podemos nosotros actualmente encontrar. Sí, yo quería que usted aclarara mucho este punto porque a mí me preocupa porque cuando no estudiamos la Biblia sistemáticamente y no conocemos esas profecías y la importancia de Israel que todavía es prominente, porque algunos hablan de la teoría del reemplazo, pero tenemos Romanos 9, 10 y 11 para confirmar que Dios sigue tratando con la nación de Israel y es una entidad completamente distinta a la iglesia. Entonces me preocupa porque he visto cómo se levantan muchas herejías al no tomar en cuenta la nación de Israel. Entonces, una invitación a estos estudiantes es a ponerle ojo y atención a las profecías y a la nación de Israel, porque muchas de las profecías finales tienen una relación importante con Israel. Ahora, pastor, ¿cuántas guerras se profetizan para un futuro según la Biblia? Y si tienen, ¿qué países están involucrados en estas guerras? Es muy interesante que el 90% de las naciones que se encuentran en las profecías de los últimos tiempos y naciones a través de las cuales Cristo en su segunda venida va a juzgar, son naciones musulmanas. El continente americano no se encuentra, el continente israeliano no se encuentra. Las naciones que se encuentran en la Biblia son principalmente naciones de Europa, del norte de África, del Medio Oriente y algunas del Asia Menor, como la China, Japón, Indonesia, etcétera, etcétera, Filipinas, que posiblemente se encuentren en la profecía de Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante, donde se manifiesta que los reyes del Oriente vendrán a Israel a la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón. Y dentro de estos reyes del Oriente, pues se encuentra China, ¿verdad? No tenemos ningún lugar a dudas. Japón, Indonesia, Filipinas, etcétera, etcétera, porque estas son las naciones que va a encontrar Cristo. Así que el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿verdad? No hay absolutamente que aparezca. Lo más seguro es que el continente americano, donde tú y yo estamos habitando actualmente, vaya a desaparecer. ¿Por qué lo digo? Porque en el cuarto sello, perdón, de Apocalipsis capítulo 6, dice la Biblia que va a desaparecer casi más de una tercera parte de la humanidad. Y si ahorita sabemos que somos 7.6 millones de personas en el mundo, pues realmente el continente americano, de Alaska a Patagonia, somos aproximadamente como 1.200 millones de seres humanos. Así que si estamos hablando de una cuarta parte de la humanidad que va a desaparecer, pues tendría que ser el continente americano y muchas naciones del sur de África o del norte de Europa. Ok, y la cantidad de guerras que hacen, sabemos que está la del Armagedón, pero hay otras más. Sí, ahorita estoy seguro, ¿verdad?, que uno de los próximos acontecimientos será una guerra. Y Israel no va a poder permitir que Irán continúe haciendo la centrifugación de sus armas nucleares. Si esta nueva administración de los demócratas en Estados Unidos quiere revertir el pacto que hizo con Obama, Irán, y que Trump lo revirtió, ahora lo vuelven a revertir la nueva administración del presidente Joe Biden para darle permiso a Israel para descongelarle los fondos y para que continúen trabajando o elaborando las bombas atómicas. Israel sabe que no están jugando, que Irán va a cumplir sus promesas, más ahora, ¿verdad?, que a través de un dron parece que mataron al capitán de la Guardia Real de Irán, que fue un hecho tremendo, donde quieren vengarse los iraníes. Entonces, estoy seguro que si no es una guerra contra Irán, va a ser una guerra de Corea del Norte, que vaya a mandar un misil Kim Jong, porque también él está continuamente amenazando al mundo. O no sé si Corea del Norte sea un instrumento de la China
que están usando a Corea del Norte para provocar a Israel o para provocar a Estados Unidos, porque ni China ni Rusia pueden entrar a una conflagración nuclear sin justificar por qué lo hicieron. Entonces, no sabemos, ¿verdad?, hasta qué punto va a llegar esto, pero tiene que venir esta próxima guerra. La otra guerra es la de Ezequiel 38-39. Después posiblemente se cumpla una guerra con el Salmo 83, que es una posibilidad. Y finalmente, pues en los tiempos de la tribulación, el anticristo va a tener 2 o 3 guerras, donde va a tener que apoderar, primero va a derribar a 3 naciones, Daniel capítulo 7, después continuará con 2 o 3 guerras hasta que llegue a controlar el mundo, y finalmente la tercera guerra mundial con la batalla del Armagedón, donde el Señor Jesucristo descenderá e impedirá que Israel sea destruido. Sí, es interesante este punto porque varias de las personas de estos nuevos hombres que colocaron en esta nueva administración en la presidencia de Estados Unidos tuvieron relevancia en esos acuerdos nucleares del año 2015 y están como que retomando otra vez esa agenda que es preocupante para la nación de Israel. Pastor, hay varios creyentes, sobre todo que están en la nación de Estados Unidos, que estaban apoyando y orando mucho por la victoria de Trump porque representaba una causa que se parecía mucho más a los principios bíblicos. Y bueno, ya al ver estos resultados, están en un estado de desánimo, de depresión, e incluso han llegado al punto de investigar y tomar la decisión de moverse, o sea, emigrar a otro país. ¿Qué podemos decir de este grupo de personas? Porque a mí me gustaría recordar que Dios está al control y que indistintamente de la persona que esté tomando el mando de Estados Unidos, pues las profecías tienen que cumplirse y el mal nunca se escapa de la voluntad de Dios. Bueno, hay una historia que es real y que es muy ad hoc a esto. Hace algunos años había una pareja de ingleses en Londres que hicieron un análisis a través de diferentes agencias turísticas sobre qué nación sería la más segura para poder vivir. Ellos querían mudarse a alguna isla, a alguna nación que fuera y les garantizara que iban a ser felices. Y se mudaron, ¿verdad?, a las islas de las Malvinas, a un lado de la Argentina. Y exactamente a la semana que se mudaron, vino la guerra, ¿verdad?, de los ingleses a las Malvinas. Y entonces, ¿cuál es el punto que estamos buscando, ¿verdad? Pues, ¿qué isla será? ¿Qué país realmente me puede garantizar ahorita donde yo puedo pasar el resto de mis días en paz y en tranquilidad? Recordemos en primer lugar algo. Estoy hablando de los cristianos, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Entonces no podemos escapar, no podemos huir. Nuestra misión no ha terminado. Nuestra ciudadanía no es el mundo, no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras estemos aquí en el mundo, nuestra responsabilidad es ganar las almas, es hablar de la gracia del Evangelio de Cristo, ser una conciencia en nuestros gobiernos y tratar de nuestra familia llevarla también, ¿verdad?, cada día más acercarse al Señor. Así que ahorita el mundo entero, Isaac, es una olla express. No se puede mencionar ya alguna nación en la que podamos decir nos vamos a escapar, porque en lo que nosotros menos pensamos va a afectar una guerra nuclear todo el globo terráqueo. Sí, sí, yo creo que eso es importante reconocer que no importa el lugar, lo que importa es la relación que tengamos con nuestro Señor. Así es. Y yo lo digo desde Venezuela, o sea que nosotros hemos vivido tantas cosas. Hay una pregunta que me repiten mucho y que bueno, ya ha pasado un poquito más de tiempo y quería preguntarle, pastor, con relación a la marca de la bestia, ¿usted cree que sea la vacuna o que sea algo ya un poco más tecnológico? No, la vacuna no es la marca de la bestia, y lo hemos dicho varias veces, lo hemos repetido varias veces también en otras entrevistas anteriores. La vacuna es tal vez una preparación, o sea, hemos llegado al punto en la tecnología moderna en la que, ¿cómo es posible que pudiera la Biblia, hace 2000 años, el apóstol Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, haber podido, a menos que fuera inspirado por Dios, haber escrito que llegaría el tiempo cuando el anticristo iba a marcar al mundo con una marca del 666?
¿Cómo podía Juan hace 2000 años haberse imaginado que llegaría la época en la que tú y yo estamos viviendo, donde gracias al invento de las computadoras, gracias a los chips, gracias a toda la tecnología en la que uno ha unido casi a todas las naciones, pudiéramos nosotros ser testigos de que estas profecías se están cumpliendo? Nosotros ya estamos marcados, sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. El momento en que recibimos a Cristo, el momento en que fuimos regenerados por el Espíritu Santo, el momento en que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, porque todas estas manifestaciones son al mismo tiempo. Ahí fuimos nosotros sellados hasta el día de nuestra resurrección. Entonces, la vacuna simplemente es una manera en la que la nueva agenda global está tratando de implementar el control, porque no es nada más que el control de la población, porque ya vas a necesitar un pasaporte para subirte a un avión que estés vacunado. Ahorita mi esposo y yo estamos en México. Yo tengo que regresarme a Estados Unidos esta semana y me acaban de comunicar que ahora necesitamos 3 días antes de abordar el avión tener un certificado de que somos negativos en el famoso coronavirus y con la prueba del PCR. Pero al llegar a Estados Unidos, mucha gente va a estar en cuarentena. Entonces, es impresionante, casi el 60% de las aerolíneas ahorita están cancelando vuelos y se van a quebrar. Porque ¿cómo puedes tú llegar a un país como Estados Unidos y que te metan a un hotel para que estés ahí 3, 4 semanas cuando tú tienes que hacer negocios, etcétera, etcétera? Y gracias a Dios que a nosotros nos dijeron que como ciudadanos norteamericanos no teníamos, era una recomendación nada más. Pero esto es un ejemplo. Vas a tener que necesitar demostrar que estás vacunado para el avión, para comprar, para vender, pero no es la marca del anticristo, porque para cuando la marca del anticristo simplemente nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, invisible de Jesucristo, no estaremos aquí. Amén. Con relación a ese último punto que dice que la iglesia no estaría aquí, ¿cuál sería, a manera de pinceladas de introducción, el orden en el calendario profético según los acontecimientos bíblicos? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Bueno, de acuerdo a la cronología bíblica de los profetas hebreos y de los apóstoles de Jesucristo, la cronología está, ¿verdad? Primero fue el Antiguo Testamento. Cristo viene a cumplir toda la ley en nuestro lugar y estamos viviendo actualmente en el año 2021 en que nos encontramos como la época de la gracia o la dispensación de la gracia, que no puede durar más de 2000 años. Por eso estamos al borde en cualquier momento de que Cristo venga por nosotros. El próximo evento será el arrebatamiento de la iglesia. Después vendrán los 7 años de la tribulación. Y mientras estos 7 años de la tribulación se lleven en el mundo, nosotros estaremos en el cielo con Jesucristo, en el tribunal de Cristo, Romanos 14:10, 1 Corintios capítulo 3, donde vamos a ser juzgados no por la salvación, sino por las cosas que hicimos ya siendo cristianos. Al terminar el tribunal, pasamos a las bodas del Cordero, Apocalipsis en el cielo, porque antes de bajar tenemos que estar en las bodas del Cordero, y bajamos con Cristo, con Él, para establecer su reino milenial. Después van a pasar 1000 años donde vamos a vivir aquí con Cristo en la tierra. Isaías 65, 66, Isaías 11, Apocalipsis capítulo 20. Y aquí en la tierra va a haber pecado todavía y va a haber reproducción sexual. Isaías 65 y 66. Y al acabar el milenio, cuando termine la rebelión final de Satanás, porque en los 1000 años será atado a Satanás. Entonces vendrá la rebelión final, serán capturados, echados al lago de fuego, y después del milenio vienen los cielos y la tierra nueva, donde ya la erradicación de la muerte y del pecado serán completamente sacados del programa de Dios. Aquí hay algo importante. Yo le comentaba a Caleb, a mi hijo, que es impresionante la forma como las redes sociales están siendo invadidas de tantas falsas enseñanzas. Hace 1 hora o 2 horas me mandaron una enseñanza de un tal pastor, ¿verdad? Que
Lo voy a decir porque realmente es una vergüenza lo que él ha dicho. Se llama Will Graham. Y este señor dice que todos aquellos que crean en el rapto son unos mentirosos. Y aquí está incluyendo a los más grandes hombres de Dios, al que fundó el Seminario Teológico de Dallas, a Balbur, a Han Lindsey, a Tim LaHaye, a John MacArthur, a John Piper, al doctor Donald Markhouse, a Grant Jeffrey, los más grandes hombres de Dios. Este hombre les ha llamado mentirosos y falsos profetas. O sea, de repente este muchacho joven, ¿verdad? Se cree ya la autoridad final y dice, no, ustedes tienen que creer lo que yo creo, y tampoco dice el rapto es algo verdadero, y comienza a decir una serie de barbaridades que jamás en mi vida había oído tantas tonterías. Pero así están las redes sociales. Vemos a hombres que han tenido 40, 50 años estudiando la Biblia, y de repente viene esta persona que no tiene, no estoy seguro que ni 5 ni 10 años para poder calificar a sus hermanos en la fe, porque si una persona está en desacuerdo y dice, bueno, yo creo que la primera, el rapto y la segunda venida es el mismo evento, no necesariamente son herejes, ni tampoco son mentirosos ni falsos profetas, simplemente es una doctrina no esencial que no merece que te llames mentiroso ni falso profeta. Pero cuando tienes esta actitud, falta mucha compasión y mucha misericordia de estas personas que manifiestan un fariseísmo y un orgullo intelectual tremendo. Entonces tenemos que tener hoy más que nunca mucho cuidado de lo que estamos oyendo, de quién lo oímos y en la agenda que se encuentra detrás, o las personas que hablan así, para saber qué es lo que los califica para poder hablar con la autoridad de la palabra de Dios. Y yo, con base a eso, pastor, yo también me impresiono porque yo manejo mucho el tema de las redes sociales y siempre estoy viendo las estadísticas. Y hubo una pregunta, bueno, una afirmación que me dieron en reiteradas oportunidades, personas que no sé quién es su pastor, que me decían que el nuevo orden mundial fue algo que ya sucedió, que eso no va a suceder. O sea, como esto he visto cantidad de barbaridades. Y aquí yo quiero ya hablarles o que usted les hable a estudiantes de profecía, porque pasa lo siguiente. Yo he visto que estudiantes o apasionados por las Sagradas Escrituras terminan inclinados a la paranoia y solamente buscan temas conspirativos fuera de la Biblia. Yo creo que ahí ya nos estamos desviando porque las profecías no son para infundir temor. Si hay temor, si hay angustia o ansiedad, ¿qué es el error? ¿Qué es lo que está sucediendo que nos acercamos a las profecías y tenemos esa ansiedad? Bueno, lo que está sucediendo es que lo que al principio hablábamos, Isaac, que desgraciadamente el área de la escatología o de las profecías no ha sido abordado con la seriedad y con la sistematización con la que los estudios bíblicos deben de llevarse a cabo. Entonces, estoy hablando, hermanos de nosotros, pastores, estudiantes de la Biblia, que no le han dado la importancia al Apocalipsis ni a las profecías, repito, a los libros de Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera, con la importancia que deben de tener. Dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, no menospreciéis las profecías. Y aquí no está hablando de las profecías de los profetas, sino las profecías bíblicas. Entonces estamos llegando a un punto ahorita donde se están aprovechando el diablo de meter, como esta persona que acabo de citar, y tratar de desprestigiar a todos los demás para confundirlas. Estas personas que tú acabas de mencionar, hay una doctrina o una enseñanza dentro del cristianismo que se conoce como el preterismo. ¿Qué es el preterismo? Dicen que todas las profecías de los últimos tiempos ya se cumplieron, que ya se cumplió las 70 semanas de Daniel, que lo que Cristo predica en el capítulo 24, que la profecía de la higuera de Mateo 24, 32 al 38 ya se cumplió. Y esta doctrina del preterismo dice que ya todo se cumplió y que además por eso la iglesia va a establecer el reino de Dios. Porque usan el versículo que dice que serán puestos sus enemigos como estrado de sus pies y entonces él podrá conquistar el mundo. Sin embargo, ¿verdad? Pues es una barbaridad esto. ¿Por qué? Porque como que la iglesia va a establecer el reino de Dios y que por eso tenemos que establecer políticos cristianos. Por eso muchas personas que tenían su idea o su esperanza en Trump creían esto, que él era el Ciro, le llamaron el Ciro también, se atrevieron a inclusive llamarle así, y lo vieron como un salvador de la iglesia. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado porque el preterismo, ¿verdad? Pues está descalificado completamente. No es posible que el Apocalipsis ya se haya cumplido, faltan los sellos, faltan las trompetas, faltan las copas, o sea, la semana 70 de Daniel son 490 años, no es de días ni de meses, y cuando no estudiamos esto, esta es la razón por la cual el mundo cada día va a estar más confundido por la falta del estudio sistemático de la palabra. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, te pido, ¿verdad?, que traces bien la palabra de verdad. Sí, yo creo que incluso esta confusión también no se escapa de la voluntad de Dios, porque estos ya son almas inconstantes que no toman en cuenta el estudio sistemático, el cavar pozos, como es escudriñar la escritura. Y yo creo que esta confusión, pienso yo, que también va a servir para que cuando se levante este anticristo, personas tan confundidas puedan encontrar en él respuestas por la oratoria que va a tener y el poder sobrenatural que va a tener. Así es, exactamente. Entonces, ¿verdad? Pero repito, no es para que... Hay doctrinas esenciales en la Biblia. Entonces, para que sea calificado alguien como un falso profeta o como un hereje, es necesario que esa persona se haya apartado de las doctrinas esenciales de la Biblia. Las doctrinas esenciales de la Biblia son creer que es la sangre de Cristo el antídoto del pecado, que Él fue crucificado, muerto y resucitado a los 3 días, que la Biblia es la palabra inerrante de la palabra de Dios y la única autoridad que tenemos para poder vivir como cristianos, que va a haber una resurrección de los muertos y que además tenemos que esperar cielos nuevos y tierra nueva. Y ya todo lo demás, como los dones, que si las lenguas, que si un cristiano tiene demonios, que si alguien cree que el rapto y la segunda venida es lo mismo, que el preterismo, son doctrinas no esenciales. Entonces, a estos hermanos no podemos llamarlos herejes, ni tampoco falsos profetas. ¿Por qué, verdad? Porque simplemente o les falta un poquito más de información, pero tenemos que tratarlos con compasión y con misericordia, porque si nos sentimos tan seguros de lo que nosotros creemos, tenemos que extender la misericordia, porque si yo no extiendo mis brazos de misericordia, nadie se va a acercar a mí. Entonces tenemos que mostrarles amor para mostrarles en amor que están equivocados nada más, pero pues no calificarlos como falsos profetas o como herejes. Finalmente, pastor, a todo este grupo de personas que está reunido, yo creo que es importante conocer las profecías, es muy apasionante conocer la escatología, pero yo creo que lo más importante que deberíamos de tomar es siempre saber cómo está tu relación con el Señor. ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro de esa salvación? Porque de nada te sirve conocer los estudios del futuro si aún no estás seguro de que ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, que ya habitas en santidad, que ya estás buscando de llevar frutos, de compartir la gran comisión. Yo creo que eso es lo esencial y es lo que siempre trato de compartir en mis plataformas digitales. Podemos compartir, podemos profundizar, podemos apasionarnos por la verdad, pero nunca olvidarnos de nuestro primer amor, que fue la advertencia. Entonces, con relación a ese primer amor, ¿cuál sería su mensaje final para este grupo de personas? Bueno, qué bueno que entramos en esta área, en esta dimensión, porque precisamente hace 4 días me levanté como a las 2, 3 de la mañana. Ya habíamos llegado aquí a México, íbamos el miércoles de esta semana, y como a las 3 o 4 de la mañana, toda esa noche, fue el día de las elecciones, fue el 21 de enero, cuando vi en la noche de las elecciones, el 20, que todos los artistas de Hollywood celebraron con fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Me acosté bastante atribulado, Isaac, con mucha carga en mi corazón, y estuve orando y preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el propósito? Porque hemos hablado de tantas teorías de conspiración de la pandemia, de esto y del otro, de la vacuna. ¿Qué propósito has tenido en estos último año, del 2020, con haber permitido, porque Dios lo permitió, que no cerraran las iglesias? Que ahora, si las que están abiertas van a ser al 20, al 30, 40%. Y vino una incertidumbre y una confusión tremenda dentro de la misma iglesia, de los mismos líderes y de los mismos cristianos. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Será porque ya viene Cristo, etcétera, etcétera?
Y Dios me habló tan claro, Isaac, yo no vi nada, ni un ángel, no tuve una visión visible, lo sentí en el espíritu, que Dios me decía profundamente, ¿sabes por qué yo permití esto? Porque durante tantos años el cristianismo se ha acomodado, están en una zona de confort, en su edificio. Y mientras estábamos el domingo en el edificio, de lunes a viernes, ni quien se acordara de Cristo. Las iglesias están llenas, escúchame, llenas, por lo menos calculo, de acuerdo a la parábola de las vírgenes en Mateo 25, que la mitad casi de las iglesias cristianas no son salvos, no se han arrepentido y son cristianos profesantes. Entonces, viene esta pandemia, Dios nos saca de las iglesias y todas esas ovejas que nunca tuvieron una relación que acabas tú de mencionar, personal, con su primer amor, son las que van a apostatar. Se van a salir o ya no van a regresar a la iglesia. Y Dios nos está mostrando que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas. Donde 2 o 3 nos reunamos, ahí está la iglesia. Los cristianos de la iglesia primitiva fueron perseguidos por Nerón. Nunca hablaron mal de Nerón. Nunca en el Nuevo Testamento se habla mal de los gobiernos. Se sometieron, pero cuando les prohibieron leer la Biblia y juntarse, pues se fueron a las catacumbas, pero siguieron reuniéndose y siguieron teniendo el amor apasionado por Cristo. Y esta persecución los hizo crecer, como lo explica el libro de los Hechos. Entonces yo quiero mandar un mensaje, ¿verdad?, a todos ustedes que son cristianos, para que puedan ustedes evaluar ahorita, analizar, como dice 2 Corintios capítulo 13, examínate si estás en la fe realmente, que todo este tiempo que hemos tenido de reflexión, podamos darnos cuenta en qué punto nos encontramos de nuestra vida espiritual, porque el Señor ya se oyen las trompetas y ya se oyen los pasos de los jinetes del Apocalipsis en el cielo y el novio ya viene por su iglesia. Y dice la Biblia en Lucas 21, 34 en adelante, orad y velad para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. No, yo no voy a estar confortado cuando me digan que viene el anticristo. Dice la Biblia, os escribo esto para que puedan ustedes tener confianza. ¿Confianza en qué? En que no vamos a pasar la tribulación. No nos ha puesto Dios para la ira. Cristo viene por nosotros antes de que venga el juicio sobre el mundo. Así que es el tiempo, Isaac, de decirle a la iglesia, regresen a su primer amor. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete con todo tu corazón. Pero no solamente dejes de hacer lo que estabas haciendo, sino que deja de hacer lo que estabas haciendo, pero vuélvete a Dios con todo tu corazón y pon una disciplina en tu vida para leer la palabra a diario, para tener un tiempo de oración, para hablarle de Cristo a toda tu familia que puedas hablarle, porque el tiempo ha llegado. Amén, amén. Gracias, gracias, pastor, por ese mensaje, porque yo creo que esa es la preocupación que yo también he tenido en mi corazón, de invitarle a todas las personas que pueden vernos a través de estas plataformas que se hagan esas preguntas y que busquen de tener esa relación ahorita cuando hay tiempo, ahorita cuando tenemos el privilegio de tener estos medios que aún no han sido censurados para el evangelio, porque todo lo que se avecina es en contra del cristianismo. Entonces yo creo que es una oportunidad idónea para arrepentirse y para creer y para llegar a reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Finalmente quiero invitar al grupo de personas que están presentes a que se acuerden de sus pastores, a que oren por sus pastores. Son hombres de Dios que están al frente. Yo siempre oro por la familia Alducin y lo digo a manera de ejemplo, porque así como recibimos la palabra, es una invitación. Recuerden que son hombres que están poniendo el pecho por nosotros, que tenemos su cobertura y que reciben los ataques. Pastor, oramos por usted para que se mantenga firme, por su esposa Marta, por su ministerio, para que siga dando la buena batalla. Le doy gracias a Dios por su vida. Aquí tiene un hermano que lo ama con todo su corazón y le doy gracias por todo lo que está haciendo. Gracias, Isaac. Pues igualmente. Y para terminar, simplemente, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es muy sencillo. Que un hombre vino al mundo hace 2000 años para morir, ser crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Amén. Y Él, como vive, te ofrece ahorita que si tú le abres tu corazón, Él entra a vivir en tu vida, a darte el propósito y el sentido que tu vida todavía no tiene y garantizarte que cuando tú mueras, mueras en paz.
porque Él se va a manifestar en tu vida junto con su Padre para que tú puedas tener la seguridad que esta muerte simplemente será el paso a otra vida mucho mejor, porque dichosos son los que han muerto en el Señor, porque han descansado de sus obras. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Para las personas que quieren seguir profundizando más en el tema, les invito a que vean en el canal de YouTube del pastor, doctor Armando Alducin. Tienen una serie de prédicas sumamente enriquecedoras y ahí pueden encontrar toda su información. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Hasta luego, Dios los bendiga. Amén.